La lluvia golpeaba contra el escaparate de la cafetería mientras la mujer rubia se disculpaba por solo tener $5. Su tarjeta había sido congelada tras una alerta de fraude. El padre soltero frente a ella sonrió, usando sus puntos de fidelidad para comprar café, sugiriendo que compartieran un pastel. Solo vio a una mujer sencilla y orgullosa. No tenía ni idea de que era Audrey Sterling, la multimillonaria directora ejecutiva en una cita a ciegas anónima buscando una conexión genuina. La tarde ordinaria estaba a punto de dar un giro inesperado mientras la lluvia caía suavemente sobre las calles de la ciudad. Dentro del cálido santuario de la cafetería del barrio. La luz ámbar se reflejaba en las mesas de nogal pulido mientras la máquina de espresso zumbaba a su ritmo familiar. La llovizna otoñal de principios de Seattle pintaba patrones abstractos en las ventanas. Las luces de la ciudad se difuminaban en vetas de acuarela. Esta no era la reluciente torre Sterling global que perforaba el horizonte a 10 manzanas de distancia. Ese monumento al control y al poder donde se tomaban decisiones que afectaban a miles a diario. Esto era algo completamente distinto. Un rincón de normalidad donde la gente normal se reunía para citas normales. Sin saber que esta noche resultaría ser cualquier cosa menos ordinaria. Audrey Sterling se sentó con aplomo a pesar de la vergüenza que la quemaba en el pecho. A sus 32 años, dominaba salas de juntas y gestionaba adquisiciones multimillonarias. Sin embargo, allí estaba, rebuscando en su delgada billetera, encontrando solo un billete de $5. El sistema de prevención de fraudes actuó con precisión, bloqueando sus tarjetas apenas horas después de iniciar sesión desde un nuevo dispositivo en la oficina de Tokio. El plazo de desbloqueo de 24 a 48 horas significaba que prácticamente no tenía dinero esa noche. Había salido de la oficina con tanta prisa por llegar a esa cita que ni se le había pasado por la cabeza traer más efectivo. De todos modos, los protocolos de seguridad implicaban que rara vez llevaba más que dinero para emergencias. Nathan Carter la observaba con una curiosidad en sus ojos color avellana que no reflejaba juicio, solo una suave diversión. A sus 35 años, sus curtidas manos contaban historias de trabajo real, de esos que dejan callos y satisfacción a partes iguales. Su cabello castaño, corto y práctico, y la ligera barba incipiente en su mandíbula, sugerían un hombre demasiado ocupado para la vanidad. Había sido ingeniero mecánico, trabajando para proveedores en la cadena de fabricación antes de que las responsabilidades de la vida cambiaran sus prioridades. Ahora trabajaba como especialista en soporte técnico con proyectos freelance aparte, creando un horario lo suficientemente flexible como para ser el padre que su hija necesitaba. La app de citas había sido idea de Serena. La asistente de Audrey había visto a su jefe desviar las insinuaciones de otro banquero de inversión. La transparencia de las redes sociales de otro fundador de tecnología disfrazada de romance. La función de anonimato le había llamado la atención a Audrey de inmediato. No se mostraban apellidos. No se veían afiliaciones empresariales, solo nombres y una conversación sincera. Había aceptado la norma de seguridad de la plataforma. Nada de buscarse en línea antes de la primera reunión. Nathan había sugerido esta cafetería, y ella había llegado simplemente como Audrey, dejando el apellido Sterling y todo su peso en la oficina. La alerta de fraude se activó después de que iniciara sesión desde una nueva ubicación. Audrey explicó, con voz firme a pesar de la situación, «Lo siento de verdad. Puedo devolverte el dinero o podríamos reprogramar la cita cuando mis tarjetas funcionen». La risa de Nathan era cálida, inexperta, o podríamos simplemente tomar un café y darlo por hecho. Tengo suficientes puntos para 2 bebidas y probablemente algo para compartir. Señaló la vitrina de pasteles. Los croissants de almendras son excepcionales, aunque tendríamos que compartirlos. A menos que seas de los que no comparten el postre, se relajó. Algo lo suficientemente raro como para ser digno de mención. Compartir está bien. De hecho, es preferible. Tengo la terrible costumbre de no terminar nunca un pastel entero. Eligieron una mesa junto a la ventana,
donde la lluvia creaba una cortina de privacidad entre ellos y el mundo. Natán pidió usando sus puntos acumulados. El cajero lo conocía por su nombre, claramente un cliente habitual. La facilidad de esta interacción, esta simple amabilidad sin cálculos ni segundas intenciones, impactó a Audrey más profundamente que cualquier gesto grandilocuente. Entonces, ¿trabajas en tecnología y fabricación?, preguntó Natán, removiendo su café con deliberada lentitud. Es una combinación interesante. Optimización de la cadena de suministro principalmente. Paso mucho tiempo entre centros de investigación y plantas de producción. Cada palabra era técnicamente cierta. Supervisaba estas áreas, solo que desde una altura considerablemente mayor de la que insinuaba. ¿Y tú? Tu perfil mencionaba que la ingeniería solía ser ingeniería mecánica para proveedores de la industria automotriz. Ahora me dedico a soporte técnico y consultoría. Horarios más flexibles. Hizo una pausa y ella percibió el peso de sus palabras. Mi hija Vivien tiene 7 años. Somos solo nosotros dos, así que la flexibilidad importa más que el ascenso profesional ahora mismo. La forma en que lo dijo con naturalidad, sin buscar compasión ni excusas, la impresionó. En su mundo, ser padre o madre soltero se ocultaba como un secreto vergonzoso o se usaba como arma para ganarse la compasión. Natán no hizo ninguna de las dos cosas. Háblame de ella, dijo Audrey, genuinamente curiosa. Los 7 años son una edad fantástica para aprender. Su actitud cambió por completo, suavizándose con un amor inconfundible. Está obsesionada con construir cosas. Hacemos estos desafíos de ingeniería todos los fines de semana. La semana pasada, construimos un puente de espagueti que aguantaba 2 kilos. El centro comunitario tiene un programa STEM que le encanta, aunque es bastante básico. He estado intentando complementarlo en casa, pero los recursos son limitados. El tiempo frente a la pantalla debe ser una batalla constante, comentó Audrey, recordando su propia fascinación infantil por desmontar cosas. 2 horas los fines de semana, 1 hora los días de clase, y tiene que ser contenido educativo la mitad del tiempo. Sin embargo, negocia como una pequeña abogada. Eso lo heredó de su madre. Una sombra cruzó su rostro brevemente antes de continuar. En cambio, hacemos muchos proyectos prácticos, más baratos que las tabletas, de todos modos, y ella retiene más. Audrey se sintió inclinada hacia adelante, genuinamente comprometida. Crecí construyendo cosas con mi abuelo. Tenía un taller en su garaje. Nada sofisticado, solo herramientas y paciencia. Pasábamos sábados enteros creando estos elaborados artilugios que normalmente no servían para nada, pero me enseñaron todo sobre cómo funcionan las cosas. No mencionó que su abuelo había sido accionista fundador de 3 importantes empresas tecnológicas, ni que su sencillo garaje había estado unido a una finca de $10 millones. Esos detalles solo crearían distancia, y distancia era lo último que quería en ese momento. Eso es exactamente lo que intento darle a Vivien, dijo Natán, partiendo el croissant y ofreciéndole la mitad más grande sin parecer darse cuenta de que lo había hecho. Comprensión real, no solo borrados de pantalla. Aunque a veces me preocupa estar librando una batalla perdida contra la tecnología. No toda la tecnología es el enemigo, replicó Audrey con suavidad. Se trata de integración, no de reemplazo. ¿Has investigado los espacios de creación? Algunos tienen membresías familiares bastante razonables. Entablaron una conversación relajada sobre desarrollo infantil, filosofía educativa y los desafíos de criar mentes curiosas en un mundo digital. Natán mencionó un fallo en la cadena de suministro de su antigua empresa, una avería en cascada que había costado millones. Sin pensarlo, Audrey preguntó sobre los programas de mantenimiento preventivo, el intervalo entre fallos y los cálculos de las existencias de reserva. Las preguntas eran demasiado específicas, demasiado expertas para alguien que afirmaba tener una vaga experiencia en el sector. Natán arqueó ligeramente las cejas.
Eso es un conocimiento extremadamente específico para alguien que trabaja en optimización de la cadena de suministro. O estás subestimando tu puesto o tienes una formación técnica inusualmente profunda. Audrey redirigió la pregunta con fluidez. He participado en análisis post-mortem muy detallados. Aprendes a hacer las preguntas correctas después de ver suficientes fracasos. Pero cuéntame más sobre los programas STEM. ¿Qué les falta? Antes de que Nathan pudiera responder, sonó el timbre de la cafetería y una niña pequeña con los ojos color avellana y el pelo más oscuro de Nathan entró corriendo de la lluvia. Llevaba un impermeable morado y una mochila casi tan grande como ella. Tenía la cara roja de la emoción y el esfuerzo. Papá. La clase se retrasó y la señora Patterson me acompañó hasta aquí porque sabía que estaba cerca. Y Vivian se detuvo al ver a Audrey. Su expresión adoptó una tímida curiosidad. Hola, cariño, dijo Nathan, con la voz inmediatamente más suave. Soy Audrey. Estamos tomando un café. Audrey, esta es mi hija, Vivian. Audrey se giró para mirar a la niña directamente, sin levantarse para mirarla con recelo, sino para crear un espacio inclusivo. Hola, Vivian. Tu papá me dijo que te gusta construir cosas. ¿De qué trataba la clase esta noche? Vivian miró a su padre. Recibió un gesto alentador y se acercó. Circuitos, pero los kits estaban rotos, así que casi solo vimos videos. ¡Qué frustrante!, dijo Audrey. En serio, tratar la decepción de la niña con respeto. Los videos pueden mostrarte lo que pasa, pero no pueden enseñarte cómo se siente cuando conectas el último cable y todo se ilumina. De su bolso, Audrey sacó un pequeño cubo rompecabezas, uno de los varios que guardaba de los regalos de la conferencia precisamente para esos momentos. No es electrónico, pero tiene un mecanismo interesante dentro. ¿Quieres averiguar cómo funciona? Vivian aceptó el cubo con cuidado, girándolo para examinar las articulaciones. Se sentó en el banco junto a su padre, absorta al instante. Nathan observó a su hija un momento y luego miró a Audrey con una expresión que ella no supo interpretar. No suele simpatizar con desconocidos tan rápido, dijo en voz baja. No pretendo ser una desconocida, respondió Audrey con la misma suavidad. Solo soy alguien que recuerda tener 7 años y frustrarse cuando las cosas no funcionaban. Pasaron la siguiente media hora como un trío improbable, compartiendo el resto del croissant mientras Vivian resolvía el rompecabezas con ocasionales pistas de Audrey. El enfoque de la niña era metódico, probando cada superficie sistemáticamente. Cuando por fin lo resolvió, su sonrisa triunfal se reflejó en la sonrisa orgullosa de Nathan. Piensas como una ingeniera, le dijo Audrey a Vivian. Pruebas sistemáticas, reconocimiento de patrones, persistencia. Esas son cualidades poco comunes. Papá dice que mamá también era ingeniera, comentó Vivian. Luego miró a su padre con incertidumbre, como si hubiera dicho algo incorrecto. Sí que lo era, confirmó Nathan con suavidad. Muy bien, se dirigió a Audrey. Cáncer. Hace 3 años, la simple afirmación quedó flotando en el aire, sin requerir más respuesta que un simple reconocimiento. Audrey asintió, comprendiendo que no era una solicitud de compasión, sino un hecho que moldeaba su realidad. Al caer la noche, Vivian bostezó ampliamente. Nathan miró su reloj. Hora de dormir para los ingenieros, anunció, provocando una leve protesta de su hija. ¿Podemos volver a ver a Audrey?, preguntó Vivian. La pregunta. Pillándolos a los 3 desprevenidos, Nathan miró a Audrey, dejándole la decisión a ella. Observó el rostro esperanzado de la niña, la cuidadosa neutralidad del padre y su propio e inesperado disfrute de la velada. Hay una feria STEM este fin de semana en el centro comunitario. Dijo, pensaba pasarme. Quizás podríamos vernos allí. ¿Podrías enseñarme en qué has estado trabajando, Vivian? La emoción de la niña fue inmediata y genuina. La sonrisa de Nathan fue más reservada, pero igualmente real. El sábado por la tarde nos viene bien.
Digamos a las 2, se despidieron en la puerta de la cafetería. Nada de besos de despedida incómodos. Ningún intercambio forzado de números más allá de lo que la aplicación ya proporcionaba. Simplemente un final natural para una noche inesperadamente natural. Nathan llevó a su hija dormida a su práctico sedán mientras Audrey esperaba bajo el toldo a su chofer, tras haberle enviado un mensaje desde el baño. El edificio Sterling Global brillaba en la distancia, con sus pisos superiores perdidos entre las nubes bajas. Mañana regresaría a esa torre a las interminables reuniones y al peso de la toma de decisiones. Pero esta noche había sido algo diferente, un atisbo de normalidad que no se había dado cuenta de que anhelaba. El sábado llegó gris pero seco. El centro comunitario bullía en un caos controlado mientras los niños exploraban diversas estaciones: robótica, química simple, programación básica. La pancarta de la Fundación Sterling colgaba prominentemente sobre el área de donación de equipos, reconociendo su contribución de suministros de laboratorio y computadoras. Audrey llegó con Evelyn Chow, su jefa de personal, y 2 coordinadores de la fundación. Se vistió con cuidado, lo suficientemente profesional para las inevitables fotos, pero lo suficientemente accesible para no intimidar. Su etiqueta con el nombre, requerida para todos los presentadores y patrocinadores, decía Audrey Sterling, Fundación Sterling, en letras claras. Vio a Nathan y Vivian en una demostración de impresión 3D. Vivian llevaba una insignia hecha a mano que decía futura ingeniera y aferraba un cuaderno lleno de bocetos. Nathan vio a Audrey primero. Su sonrisa comenzaba a formarse antes de que sus ojos se fijaran en su etiqueta. Ella observó la transformación. Confusión, reconocimiento, un destello de algo que podría haber sido una traición, luego una cautelosa inexpresividad. No armó una escena. No era su estilo. En cambio, se inclinó para susurrarle algo a Vivian, quien estaba demasiado absorta para notar el drama adulto que se desarrollaba. Nathan esperó durante la breve presentación de Audrey sobre el compromiso de la Fundación con la educación STEM, las oportunidades para tomarse fotos y los apretones de manos con los funcionarios locales. Solo cuando ella se apartó de la multitud se acercó. «Sterling», dijo en voz baja. «No Kai Destinian». «Sí», respondió ella simplemente. «¿Podemos hablar en privado?». Señaló con la cabeza un rincón tranquilo cerca de la salida de emergencia. Vivian estaba ocupado con un voluntario en la estación de robótica, construyendo algo con determinación. El perfil de citas no mostraba apellidos, empezó Audrey. Es la función de privacidad de la plataforma, y acordamos no buscarnos. No te mentí, Nathan. Simplemente no di más detalles. Me dejaste usar puntos de fidelidad para comprarte un café, dijo con voz controlada pero con un toque de vergüenza. Hablé de intentar pagar programas para mi hija mientras tú, señaló el banner. Tú financias todo el programa. Mis tarjetas estaban congeladas de verdad. Eso fue real y habría estado encantada de seguir compartiendo un café de $5 contigo porque esa noche fue más honesta que cualquier otra que haya experimentado en años. Lo miró directamente a los ojos. Estoy cansada de ser una chequera con piernas. Nathan, cada interacción en mi vida es transaccional. Todos quieren algo que las conexiones de financiación influyan. Solo querías compartir un croissant y hablar de tu hija. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? Nathan procesó esto, su mente de ingeniero trabajando visiblemente en la lógica. ¿Entonces esto era qué? ¿Un experimento? ¿Ver cómo vive la gente normal? No. Su voz se afiló con una valla. Era una mujer que intentaba encontrar una conexión genuina sin el peso de las expectativas. Soy muy buena como directora ejecutiva. Tengo menos éxito como persona. La aplicación fue idea de mi asistente y mantener el anonimato fue mi elección. Quería que me eligieran por mí misma, no por mi patrimonio. Y ahora lo sabes, y puedes irte si quieres. Lo entendería, pero preferiría que no lo hicieras. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Disfruté nuestra velada.
Viven es maravilloso. No eres como nadie en mi círculo habitual. Eso no es condescendencia. Es aprecio. Nathan miró al otro lado de la habitación a su hija, que ahora estaba programando con éxito un robot sencillo para recorrer una pista de obstáculos. Le gustas mucho. Ese cubo rompecabezas se ha convertido en su cosa favorita. Me recuerda a mí misma a esa edad. Curiosa por todo, frustrada por las limitaciones, ansiosa por entender cómo funcionan las cosas. Audrey siguió su mirada. Podría ayudar, no como un gran gesto, sino porque invertir en mentes curiosas es literalmente lo que hace la fundación. No busco caridad. Yo tampoco. Quiero conexión, una verdadera colaboración. Si eso es posible, a pesar del desequilibrio, dudó, y luego añadió, el desequilibrio es recíproco. Nathan, tú tienes algo que yo no tengo. Una vida real, una hija. Prioridades que van más allá de las cotizaciones bursátiles y las reuniones de la Junta. Esa es su propia forma de riqueza. Antes de que pudiera responder, Evelyn apareció junto a Audrey. El equipo de noticias del Canal 7 está aquí para escuchar tu declaración sobre la expansión de la fundación. Audrey asintió y se volvió hacia Nathan. Piénsalo. Seguimos emparejados en la aplicación. Si quieres seguir conociéndonos con total transparencia esta vez, envíame un mensaje. Si no, lo entenderé. Se alejó para atender a los medios, adoptando con naturalidad el papel de directora ejecutiva. Nathan la observó responder preguntas con soltura, discutiendo la asignación de fondos y las métricas de resultados con un dominio impresionante. Esta era la mujer con la que había compartido café, pero también alguien más, alguien que se movía por el mundo con una gravedad diferente. Viven apareció a su lado, agarrando un certificado de participación y un pequeño kit de robot. Papá, ¿viste a la señora? ¿De la cafetería está aquí? Es quien da todo el equipo. Sí, cariño. Ya vi. ¿Podemos hablar con ella otra vez? Sabía exactamente cómo ayudarme con la lógica de programación. Nathan observó a Audrey terminar con el equipo de noticias, sin que su sonrisa profesional se desvaneciera. Ella lo miró al otro lado de la sala y, por un instante, su expresión se suavizó, convirtiéndose en algo más genuino. Pensó en su conversación, en la soledad que la riqueza no podía resolver, en el simple placer de compartir un quizán con alguien que no esperaba nada de ti. Esa noche, después de que Vivian se durmiera, Nathan abrió la aplicación de citas. Su mensaje fue simple. Café el martes. Yo invito esta vez, y lo digo en serio. Probablemente deberíamos establecer reglas básicas si vamos a hacer esto. La respuesta de Audrey llegó en minutos. Sí, mismo lugar, misma hora. Y Nathan, gracias por no irte. El café del martes estableció su marco. Se encontraron en la misma mesa de la esquina. La lluvia, una vez más, proporcionaba una cortina de privacidad. Nathan había llegado temprano. 2 tazas ya esperando. Bien, comenzó sin preámbulos. Si estamos haciendo esto, necesito saber que es independiente de tu mundo empresarial. Sin tratos especiales, sin privilegios. Trabajo por mis contratos de forma justa. De acuerdo. Y necesito saber que mi puesto no se usará como palanca ni como derecho a presumir. Mi vida privada sigue siendo privada. No presumo, dijo Nathan simplemente. Y Vivian es demasiado joven para entender las implicaciones de todos modos. Analizan las consideraciones prácticas como 2 ingenieros diseñando un sistema. Cómo manejar los encuentros públicos. Cómo gestionar la disparidad de riqueza sin dejar que lo contamine todo. Cómo proteger a Viven de la atención mediática si las cosas avanzan. ¿Y tu junta directiva? Preguntó Nathan. Salir con un padre soltero que trabaja en soporte técnico no es exactamente la combinación de poderes que esperarían. La junta directiva se preocupa por las ganancias trimestrales y el rendimiento de las acciones. Mi vida personal es mía siempre que no afecte a esas cosas. Hizo una pausa. Aunque tienes razón en que sorprendería a la gente. Tendremos que tener cuidado.
Durante las semanas siguientes, encontraron un ritmo. El café se convirtió en cena, siempre en lugares modestos que Nathan podía permitirse. Audrey aprendió a llevar efectivo. Nathan aprendió a ver más allá del título de CEO y a la mujer que aún se entusiasmaba con las soluciones de ingeniería elegantes. Las actividades de fin de semana incluían museos de Vivian, parques y el ocasional espacio de creación que Audrey había mencionado. La primera crisis llegó 6 semanas después. Evelyn dio la noticia durante la sesión informativa matutina de Audrey. Su expresión era sombría. Archer & Sons está fracasando. El tiempo de inactividad aumentó un 40% el último trimestre. Las tasas de defectos están aumentando y están perdiendo trabajadores cualificados. Son un proveedor crucial para 3 de nuestras líneas de producción. George Bennett, el director financiero, sacó las cifras. Si colapsan, estamos considerando una interrupción mínima de 8 semanas. El impacto financiero sería sustancial, pero el daño a la reputación podría ser peor. ¿Opciones?, preguntó Audrey. William Harris, presidente de la junta directiva, se inclinó hacia adelante. Buscar otro proveedor, aunque esa es una transición de 12 semanas en el mejor de los casos. Comprarlos, aunque es caro y arriesgado, o repararlos, aunque eso requiere experiencia que no tenemos internamente. Audrey pensó en las historias de Nathan sobre su anterior empleador, su profundo conocimiento de este tipo de fallos. Pero traerlo complicaría todo lo que habían construido con tanto cuidado. Esa noche, mencionó la situación indirectamente mientras comían comida china a domicilio y estaban en el apartamento de Nathan, mientras Viven hacía los deberes en su habitación. Hipotéticamente, dijo, picoteando sus fideos. Si supieras que una empresa está fracasando debido a problemas de mantenimiento y procesos, ¿qué buscarías? La expresión de Nathan se agudizó. Hipotéticamente, el mantenimiento preventivo aplazado sería la primera señal de alarma. Las máquinas funcionan hasta que se rompen en lugar de recibir el mantenimiento a tiempo. Luego, la formación deja a los nuevos trabajadores sin la preparación adecuada en equipos complejos. Por último, la gestión del inventario. Demasiadas piezas defectuosas. Insuficientes componentes críticos. Ya lo has visto antes. Lo he vivido. Mi anterior empleador pasó por exactamente esta espiral. Podría haberse evitado con una disciplina básica y una inversión estratégica de unos 200.000. La estudió a la cara. Esto no es hipotético, ¿verdad? No. Archer & Sons abastece a Sterling Global. Están fracasando. Nathan dejó de hablar. Trabajé con el equipo de Archer hace 5 años en un proyecto conjunto. Buena gente, mala gestión. Ascendieron a su mejor técnico a gerente de operaciones. Sin capacitarlo en pensamiento sistémico, ¿podría solucionarlo? Probablemente. Dame 2 semanas de autoridad para implementar los cambios. Podría estabilizarlos. Pero Audrey, eso significaría que sé lo que significaría. Tendrías que firmar acuerdos de confidencialidad, trabajar bajo contrato con ellos, no con Sterling. Evelyn podría arreglarlo para mantener la separación. Serías una consultora independiente contratada por Archer, no por nosotros. Nathan guardó silencio un largo rato. ¿Sabría la junta directiva de nuestra relación? No. ¿Y tus recomendaciones se mantendrían o no por sus propios méritos? George destrozaría cualquier cosa que no mostrara un claro retorno de la inversión, conexión personal o no. Entonces lo haré. No por ti, sino porque esos trabajadores merecen algo mejor que el desempleo. Como la gerencia no entiende de mantenimiento preventivo básico, el contrato se cerró en 48 horas. Nathan firmó un acuerdo de confidencialidad integral con Archer & Sons, contratado como consultor independiente, con un mandato claro. Redujo el tiempo de inactividad en un 30% y las tasas de defectos en un 25% en 2 semanas o el contrato quedaría anulado. Nathan llegó a las instalaciones de Archer el lunes por la mañana con portapapeles y décadas de experiencia. Empezó con los trabajadores de planta, no con la gerencia, ganándose su confianza sabiendo qué preguntas hacer. Al mediodía,
Había identificado las 5 máquinas responsables del 60% del tiempo de inactividad. Por la noche, había comparado el flujo de trabajo real con los procedimientos documentados, encontrando docenas de atajos peligrosos que los trabajadores habían desarrollado para cumplir plazos imposibles. El programa de mantenimiento preventivo era una ficción. Las máquinas solo se revisaban cuando se averiaban, lo que provocaba fallos en cascada. El inventario de piezas era un caos, con componentes críticos almacenados donde el espacio lo permitía, lo que provocaba búsquedas frenéticas durante las averías. La capacitación consistió en emparejar a los nuevos trabajadores con los experimentados, abrumados, con la esperanza de que los conocimientos se transmitieran por proximidad. Nathan implementó los cambios con precisión militar. Primero, estableció un sencillo sistema de gestión visual. Etiquetas verdes, amarillas y rojas para el estado de la máquina, visibles desde el otro lado del piso. Luego creó instrucciones de trabajo estándar con fotos plastificadas y colocadas en cada estación. Instituyó una reunión matutina de 5 minutos para cada turno, centrada en los problemas del día anterior y las prioridades del día. El inventario de piezas se reorganizó por completo utilizando la metodología 5S: clasificar, enderezar, pulir, estandarizar y mantener. Los componentes críticos se trasladaron al almacén de punto de vista con niveles mínimos y máximos claramente marcados. Estableció un sistema con simple con tarjetas de colores para activar los reabastecimientos antes de que se produjeran desabastecimientos. Para el mantenimiento preventivo, Nathan creó un horario rotativo que los trabajadores podían seguir. 10 minutos de revisiones diarias, 1 hora semanal y media jornada mensual para mantenimiento profundo. Capacitó a los líderes de equipo para detectar señales de alerta temprana, sonidos inusuales, ligeras vibraciones y variaciones de temperatura que precedían a fallas. La resistencia provino de la gerencia media, que interpretó los cambios como una crítica. Nathan los manejó con lógica paciente, mostrando cómo los nuevos sistemas facilitarían su trabajo, no lo dificultarían. Presentó datos, no opiniones, dejando que los números contaran la historia de la mejora. Al final de la primera semana, el tiempo de inactividad se había reducido un 20%. Para el miércoles de la segunda semana, las tasas de defectos se habían reducido un 30%. Los trabajadores llegaban temprano a las reuniones matutinas, deseosos de compartir observaciones y sugerencias. La cultura estaba cambiando de reactiva a proactiva. La presentación ante la dirección de Archer y la junta directiva de Sterling tuvo lugar el viernes por la tarde. Nathan se encontraba en la sala de conferencias, con la camisa arremangada, presentando los datos con la confianza de quien se había ganado cada cifra con esfuerzo y observación. La causa principal no era el equipo, la edad ni la competencia de los trabajadores, explicó. Era el diseño del sistema. Las máquinas fallaban porque no se priorizaba la prevención. Los defectos aumentaban porque la formación era inadecuada. Los retrasos se acumulaban porque la gestión del inventario era reactiva en lugar de predictiva. Mostró fotos del antes y el después, líneas de tendencia y testimonios de los trabajadores. Las mejoras eran innegables, documentadas con minucioso detalle. George Bennett lo interrogó sobre sostenibilidad y escalabilidad. Nathan tenía respuestas respaldadas por las mejores prácticas del sector y metodologías probadas. Costo de implementación. George presionó a 180.000 personas para la implementación completa, incluyendo capacitación y configuración del sistema. El periodo de recuperación es inferior a 4 meses, gracias a la reducción del tiempo de inactividad y las tasas de defectos. William Harris revisó los datos y luego se dirigió a Audrey. Es un trabajo impresionante. Archer & Sons debería hacerlo permanente. El director ejecutivo de Archer & Sons asintió con entusiasmo. Nos gustaría ofrecer al señor Carter un puesto a tiempo completo como director de operaciones. Nathan negó con la cabeza. Agradezco la oferta, pero me comprometo a la consultoría. Puedo brindar apoyo de seguimiento y evaluaciones trimestrales, pero mi prioridad es mantener la flexibilidad para mi hija. Después de la reunión, Audrey esperó a que se despejara la sala antes de acercarse a Nathan. Eso fue extraordinario. Era disciplina básica de ingeniería aplicada correctamente.
Cualquier ingeniero competente podría haberlo hecho, pero no lo hicieron. Tú sí. Hizo una pausa. La junta directiva estaba impresionada. George incluso sonrió, lo cual podría ser una señal del apocalipsis. Nathan rió, sintiendo como la tensión se le escapaba de los hombros. Estaba más nervioso por presentarles los cambios que por implementarlos, sabiendo que eran tu junta directiva. Que nuestra relación podría salir a la luz si algo salía mal. Pero no salió mal. Tuviste éxito por méritos propios. Eso me importa, Nathan. Necesito saber que lo que tenemos no influye en decisiones profesionales. Consiguieron mantener su relación en privado durante 3 meses más. Fueron cuidadosos. Coches diferentes, entradas separadas, nada de exhibiciones públicas, pero finalmente un fotógrafo los captó en un mercado agrícola con Viven, con el aspecto de una familia eligiendo verduras. El titular era predecible: el romance secreto de Sterling Aeris con un padre soltero. El artículo fue menos sensacionalista de lo que podría haber sido, centrándose más en la misteriosa vida amorosa de Audrey finalmente revelada que en los antecedentes de Nathan. Aún así, significaba que el secreto había salido a la luz. Lo siento, dijo Audrey al llegar al apartamento de Nathan después de un día de control de daños. Sabía que esto pasaría tarde o temprano, pero esperaba tener más tiempo. Nathan estaba cocinando la cena. Vivian leyendo en la sala. Llamaron del colegio. Los periodistas intentaron obtener una declaración del director sobre Viven. De ahora en adelante, la recogeré directamente. Puedo asignar seguridad. No, su voz era firme. Manejamos esto con la mayor normalidad posible. Viven no se convierte en una niña rica por salir. Mantiene los pies en la tierra. Desarrollaron nuevos protocolos, una evaluación de seguridad del edificio de apartamentos de Nathan, pero no había guardias visibles. Se habló de una escuela privada y la rechazaron. Viven se quedaría en la escuela pública con sus amigas. La atención de los medios se desvaneció después de unas semanas, cuando dejaron de generar drama. La verdadera prueba llegó en la gala anual de la Fundación Sterling. Audrey siempre había asistido sola, esquivando preguntas sobre su vida personal. Este año, Nathan sería su acompañante oficial, su primera aparición pública importante juntos. No tengo smoking, dijo Nathan cuando ella le trajo la invitación. Así que alquilaremos uno o compraremos uno. Este no será el último evento si lo hacemos a largo plazo. Eso es lo que vamos a hacer a largo plazo, lo miró por encima de la mesa de la cocina. Los deberes de Vivian se extendieron entre ellos. Me gustaría hacerlo si estás dispuesto a lidiar con todas las complicaciones. Las complicaciones no me asustan. Perdernos en ellas sí. Extendió la mano sobre la mesa y la tomó de la mano. Necesitamos seguir siendo quienes somos, no convertirnos en una pareja poderosa. La gaila fue todo lo que Nathan esperaba y peor. El salón de baile rebosaba de candelabros de cristal, esculturas de hielo, una subasta silenciosa donde cada artículo costaba más que su salario anual. Audrey lo desenvolvió con maestría, presentando a Nathan simplemente como Nathan Carter, ingeniero consultor, sin más detalles. Mantenía la compostura en las conversaciones. Sus conocimientos técnicos y experiencia práctica fueron realmente valiosos para varios ejecutivos que enfrentaban desafíos de producción. No buscaba conectar ni impresionar, solo conectar con autenticidad, lo que, paradójicamente, lo hacía más interesante para el público hastiado. Tu novio sí que sabe de lo que habla, le comentó George Bennett a Audrey durante un breve descanso. La propuesta que hizo sobre el mantenimiento predictivo podría ahorrarnos millones en todas las instalaciones. Es muy bueno en lo que hace. ¿Es por eso que estás con él? El tono de George era neutral, genuinamente curioso en lugar de crítico. Estoy con él porque me hace reír. Porque me desafía a pensar diferente. Porque verlo con su hija me recuerda que el éxito no se mide solo en ganancias trimestrales. Ella encontró los ojos de George. Y como él me ve como Audrey, no como Sterling, la relación evolucionó a lo largo del año, y cada desafío fortaleció en lugar de debilitar su vínculo. Nathan asumió más trabajos de consultoría y se ganó una reputación independiente de la influencia de Audrey. Sus recomendaciones se implementaron entre múltiples proveedores,
siempre por sus propios méritos, siempre con resultados mensurables. Viven prosperó con los recursos adicionales disponibles. No regalos lujosos, sino oportunidades educativas. Campamento de ingeniería de verano, clases de robótica avanzada, tutoría de ingenieras. Audrey sabía que la niña permanecía castigada. La influencia de su padre la mantuvo centrada a pesar de las posibilidades ampliadas. Los momentos que importaban eran pequeños. Leyendo juntos los domingos por la mañana. Viven entre ellos con un libro sobre inventores famosos, enseñándole a Viven a cocinar las recetas de su madre. Audrey aprendiendo junto a ella. Ambos siguieron las pacientes instrucciones de Nathan y construyeron proyectos cada vez más complejos en la sala de estar de Nathan. Componentes que se extienden por todas las superficies mientras resuelven problemas juntos. Te amo, dijo Audrey una noche, casi un año después de su primer café. Estaban en el apartamento de Nathan. Vivian dormía después de presentar su proyecto para la Feria de Ciencias, un sistema de filtración de agua, que ella misma diseñó y construyó, ganando el segundo lugar. Yo también te amo, respondió Nathan, acercándola al desgastado sofá. A pesar de todo, tal vez por todo. No hay bromas sobre fusiones, bromeó. Nuestra relación tiene excelentes sinergias y sólidos fundamentos, escribió él, haciéndola reír. Pero en serio, Audrey, esto funciona porque nos elegimos el uno al otro. No nuestras posiciones o patrimonio neto, sino nosotros. Ese café de $5 fue la mejor inversión que cualquiera de nosotros haya hecho. La boda, cuando se celebró 18 meses después, fue pequeña. 40 invitados en el centro comunitario donde tuvieron su segunda reunión. Viven como la entusiasta florista. No hay medios, ni páginas de sociedad, solo familiares y amigos cercanos que presencian a dos personas comprometiéndose a construir algo juntos. William Harris ofició, habiendo sido ordenado en línea específicamente para la ocasión. George Bennett actuó como testigo. Su escepticismo habitual fue reemplazado por una calidez genuina. Serena, la asistente de Audrey que sugirió la aplicación de citas, lloró durante toda la ceremonia. Ya sabes, dijo Nathan durante su primer baile. Viven se puso de pie mientras los tres se movían juntos. Nunca devolvimos esos 5 pesos. Considere Adventure Capital, respondió Audrey. Su vestido de novia sencillo pero elegante. El retorno de la inversión ha sido excepcional. Pasaron su luna de miel localmente, una semana en una cabaña a 2 horas de Seattle. Llegó Viven. Por supuesto, fueron un paquete desde el principio. Caminaron, construyeron fogatas y crearon pastelitos con la integridad estructural de los proyectos de ingeniería. Sin servicio celular, sin reuniones de juntas directivas, sin llamadas de consultoría, solo una familia unida. La Fundación Sterling amplió sus programas STEM con Nathan asesorando sobre implementación práctica. No por nepotismo, sino porque su experiencia práctica resultó invaluable en el diseño de programas que realmente funcionaron. Insistió en que le pagaran tarifas de consultoría estándar, sin ningún trato especial. Viven creció brillante y con los pies en la tierra, igualmente cómodo en salas de juntas y talleres mecánicos. Heredó la mente analítica de su madre, las habilidades prácticas de su padre y el pensamiento estratégico de Audrey. A los 17 años, tenía múltiples patentes y rechazó la admisión anticipada al MIT para tomarse un año sabático enseñando robótica a niños desfavorecidos. Pero eso fue todo en el futuro. En el presente, Nathan y Audrey estaban en la recepción de su centro comunitario, rodeados de personas que habían visto cómo se desarrollaba su improbable historia de amor. La lluvia que había iniciado su viaje caía suavemente afuera. La bendición de Seattle para lo que venga después. ¿No te arrepientes?, preguntó Nathan, girándola lentamente mientras sonaba la música. ¿Solo uno?, admitió Audrey. Debería haber traído más de 5 pesos. Podríamos haber comido 2 pasteles. Sus risas resonaron en el modesto espacio. Genuino y cálido. En el exterior, la Sterling Global Tower atravesaba el cielo, un monumento a la ambición y los logros. En el interior, 2 personas que se encontraron por casualidad y se eligieron a través de un desafío,
celebraron algo que valía más que cualquier adquisición o fusión. El amor, como las mejores soluciones de ingeniería, consistía en última instancia en encontrar la solución adecuada. Y a veces, contra todos los cálculos de probabilidad y evaluaciones de riesgo, $5 y la voluntad de compartir un croissant era toda la inversión necesaria.